grabar la sesión. Para hoy tenemos previsto desarrollar, ¿verdad?, la siguiente unidad de nuestro módulo. Y entonces ahora voy a compartir. Entonces me voy a nuestra aula virtual y estamos acá. Específicamente ya estamos en este punto. Este material es nuestro material fuente. A partir de este material es que vamos a ir desarrollando la sesión esta semana. Cuando tengamos preparado el segundo cuestionario, entonces es, ¿verdad?, en base a este material que vamos a prepararlo. Por consiguiente, antes de responder, ¿verdad?, el segundo cuestionario que todavía no está habilitado siquiera, entonces es mejor, ¿verdad?, es recomendable que lean un poquito de este material antes de empezar a responder. Para responder el cuestionario vamos a seguir utilizando la misma metodología. Método de navegación secuencial. Van a disponer de 60 minutos para hacerlo y van a ser 10 preguntas en donde vamos a utilizar selección múltiple y verdadero o falso. Nada más que eso. Ahora vamos a comenzar la sesión, ¿verdad? Y vamos a hacer por la presentación, ¿verdad?, de la definición de tecnología. Para eso vamos a utilizar la herramienta Genially. Bueno, necesito tener un retorno vía micrófono, que alguien me confirme que sí está desplegado el material en Genially. Dice definición tradicional de tecnología. Sí, profe, Ok, gracias. se puede Muchas ver. gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como les iba diciendo, vamos a comenzar a trabajar hoy sobre este punto, la definición tradicional de lo que es tecnología, ¿verdad? Una palabra tan en boga últimamente. Y vamos a ver un poquito la primera visión. ¿Qué se entiende por tecnología? Como siempre, ustedes, como saben, siempre hay varias definiciones al respecto. Y queremos comenzar, ¿verdad?, con una reflexión acerca de lo que significa la tecnología. Pretendemos con estas líneas mirar con otros ojos al mundo de la tecnología, desde una perspectiva ingenieril enfocada en las relaciones sociales, y por ello es necesario conocer desde el principio lo que se entiende por tecnología. Entonces esto sería nuestro prólogo, nuestra introducción. Con el fin de no tener confusiones, a lo largo del artículo es procedente hacer una primera distinción entre técnica y tecnología. La técnica se refiere al conocimiento práctico en busca de una precisión de un objetivo. Requiere de habilidad, mientras que la tecnología se apoya en el conocimiento científico. Implica saber hacer y saber por qué hacerlo así, y por tanto implica conocimiento teórico. Me parece que alguien quiere entrar. Voy a ir un ratito a nuestra aula virtual. Exactamente. Perfecto, vamos a continuar.
Y acá tenemos, ¿verdad?, una de las tantas definiciones de tecnología que vamos a ir viendo, ¿verdad?, a medida que desarrollemos el módulo. Conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar el medio ambiente, incluyendo plantas y animales, para satisfacer las necesidades y los deseos de nuestra especie. Entonces, ¿verdad?, vamos a enfocarnos un poquitito en esto, en el medio ambiente. La modificación que hacemos, ¿verdad?, utilizando tecnología. Por ejemplo, cuando se construyó Itaipú, que en este mismo momento es la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo. Las dos primeras están en China continental. La más grande se llama Tres Gargantas. Tiene 22.000 megavatios de capacidad instalada contra 14.000 megavatios de Itaipú. No hace mucho, China continental también inauguró la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, desplazando de esta manera a Itaipú en el tercer lugar. Con relación a esta segunda planta inaugurada por China, ahí, ¿verdad?, técnicamente ellos hicieron una innovación, una nueva tecnología. ¿En qué consiste eso? Resulta que Tres Gargantas e Itaipú tienen turbinas de 750 megavatios, las más grandes del mundo. En tanto y en cuanto que la nueva central hidroeléctrica inaugurada por China, la segunda, que tiene, ahora me vino a la mente, 16.000 megavatios de potencia instalada, tiene turbinas ya de 1.000 megavatios, algo a lo cual nunca antes se había llegado. Lo máximo a lo que se había llegado era construir turbinas de 750 megavatios. ¿Qué tipo de modificación en el medio ambiente hizo Itaipú? Y se formó un enorme embalse, y una de las consecuencias de ese embalse fue la desaparición de lo que podríamos considerar la única belleza natural que teníamos, que era los Saltos del Guairá, que quedaron bajo agua en este momento. Desaparecieron los Saltos del Guairá, lastimosamente. Y es uno de los puntos que, ¿verdad?, en donde debemos mencionar cómo influyó en nuestro medio ambiente la central, el embalse. Ahora vamos a ver un poco la imagen intelectualista. La tecnología es la ciencia aplicada. La ciencia acumula nuevos descubrimientos, leyes y teorías que van sustituyendo a las del pasado. Muchas de ellas se pueden aplicar obteniéndose las tecnologías. Estas son posteriores a la ciencia pura y consecuencia de ella, y nunca al revés. Este tipo de imagen es el más tradicional en el ámbito académico. Grandes divulgadores científicos como Carl Sagan o Isaac Asimov defienden este punto de vista de la tecnología. Con relación a Carl Sagan, ¿verdad?, él ya falleció hace unos años. Recuerdo que había una nave que estaba saliendo fuera del sistema solar. Entonces él le sugirió a los técnicos de la NASA que den vuelta a la cámara de la nave en el momento en que estaba saliendo fuera del sistema solar. ¿Para qué? Para que la cámara saque una foto de cómo se veía el planeta Tierra desde el lugar en que estaba esa nave. Y se logró la foto, ¿verdad? Fue una foto histórica. Tal vez googleando después ustedes puedan verlo. Y desde ese lugar la Tierra era apenas así un puntito insignificante, ya saliendo fuera del sistema solar.
Después tenemos ahora la otra visión, la imagen artefactual. Las tecnologías son simplemente herramientas o artefactos construidos para la realización de alguna tarea y por lo tanto están exentas de cualquier carácter político o social. Así, por ejemplo, un martillo tendrá consideraciones éticas en su uso. Si lo uso para golpear a alguien o para golpear un clavo, pero no en su diseño. Esta imagen es la más extendida de nuestra sociedad, que etiqueta con la palabra tecnología o más recientemente nueva tecnología a todo dispositivo electrónico del que puede hacer algún uso. Acá tenemos la visión de otros pensadores, por ejemplo la de Carl Michan. Agrupa en dos tradiciones el estudio de la tecnología: la concepción ingenieril, que analiza la tecnología desde dentro; la humanista, que la interpreta teniendo al ser humano como protagonista y buscando una armonía entre tecnología tradicional y el saber humanista. Y acá tenemos la visión de Arnold Pasi. Restringida. Recoge los aspectos técnicos, las herramientas y las máquinas. En estas se incluyen las concepciones intelectualista y artefactual que estuvimos viendo recientemente. Desde este punto de vista, la sociedad influye en la tecnología y la tecnología en la sociedad. Eso es muy importante, ¿verdad? Pero cuando hablamos que la sociedad influye en la tecnología, no tenemos que referirnos ahora a lo que dicen las leyes de la economía, que hablan de siempre de concepto de demanda, ¿verdad? Y de acuerdo a la demanda, entonces se fijan los precios y todo ese tipo de cosas. No, no es de ese punto de vista que la sociedad tendría que influir en la tecnología. Ahora tenemos, ¿verdad?, la general. La tecnología se estudia desde esta perspectiva como un acto social. Añade a los aspectos técnicos de la restringida las características organizativas y culturales: ética, intereses sociales, usuarios y consumidores. Construcción de la tecnología. Construir tecnología no es solamente desarrollar técnicas y objetos, es también construir alianzas, inventar nuevos principios legales para las relaciones sociales y proporcionar nuevos medios poderosos por mitos culturalmente mantenidos. Crear una nueva tecnología es crear no solo un nuevo artefacto, sino también un mundo nuevo de relaciones sociales y mitos en los cuales definiciones sobre qué es trabajo y éxito son construidas por las mismas relaciones políticas que engendran la tecnología. Para crear tecnología exitosa se requiere crear y diseminar muchas normas que la definan como tal. Y vamos a hablar un poco ahora del constructivismo social de la tecnología. Con relación al término constructivismo, ¿verdad? Eh,
En realidad ese término se usa más en el ámbito educativo. El sistema constructivista, ideado por Jean Piaget, ¿verdad? Un pedagogo muy famoso, se sigue estudiando hasta hoy día su teoría. Y él decía, ¿verdad?, que a través del sistema constructivista, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que se lograría en primer lugar es que los niños, ¿verdad?, aprendan a trabajar en equipo, que sean solidarios y que perdamos, ¿verdad?, esa costumbre que tenemos, ¿verdad?, en la escuela de competir con nuestros compañeros y tratar de ser siempre los primeros alumnos y sacarnos los diplomas, ¿verdad?, y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que predominaba él con el método constructivista en la educación. Pero esto, ¿verdad?, ahora se está trasladando a otro ámbito, que es al ámbito de la tecnología. Y en primer lugar, ahora vamos a referirnos dentro de esta visión a los sistemas sociotécnicos. Surge con Thomas Hughes, cuyo trabajo pionero sobre la electrificación de Estados Unidos demuestra que el desarrollo con éxito de un proceso ingenieril como la electrificación se basa en la yuxtaposición de elementos como el contexto social, económico, político, etcétera, que posibilitan la construcción de lo que denomina sistema sociotécnico. Con relación al tema de la electrificación, inicialmente en los Estados Unidos se utilizaba la corriente continua, que fue la que creó Thomas Alva Edison. Incluso ahora él llegó a construir una centralita en su propia casa y con eso se generó lo que sería, ¿verdad?, digamos, el primer proceso de electrificación. Y cuenta la historia que él mandó construir, ¿verdad?, esa centralita, y el uso que él le dio en primera instancia era para iluminar un cuadro que él tenía en su casa que le gustaba mucho. También inventó, ¿verdad?, el foco, ¿verdad?, la bombilla eléctrica, como diríamos, ¿verdad?, en otros términos. Paralelamente a eso, en su laboratorio, ¿verdad?, empezó a trabajar un científico europeo apellidado Tesla. Tesla tenía otra visión de la electricidad y él fue el que inventó la corriente alterna. Y entonces, ¿verdad?, Edison montó en cólera por ese motivo y empezó a ridiculizar, ¿verdad?, el invento de Tesla, diciendo que la corriente alterna era muy peligrosa. Y usando corriente alterna, Edison llegó inclusive a matar un elefante e incluso inventó la primera silla eléctrica. ¿Cómo concluyó la historia? Y bueno, la pulseada la ganó Tesla. La electricidad que usamos en nuestra casa es corriente alterna. ¿Y qué pasa con la corriente continua? Y se utiliza en líneas de transmisión, pero no para las casas o para las industrias. Bueno, vamos a continuar. Ahí hubo un reply, había sido. Teoría del actor red. Piensa en la tecnología como una red de componentes, en este caso tanto sociales como no sociales, denominados actores. Se trata de una teoría cuyos máximos exponentes son Michael Callon y Bruno Latour, con gran éxito en el estudio social de la ciencia. Constructivismo social explica los desarrollos tecnológicos como puntos de acuerdo entre grupos de poder implicados en cada producto. Y acá vamos a detenernos un poco en esto, ¿verdad? Algo así que, digamos, es tan intrascendente, por llamarlo de alguna manera. El diseño de la bicicleta como ejemplo del constructivismo social de la tecnología.
Y, ¿verdad? Vamos a focalizarnos un poco en la evolución, ¿verdad? Del diseño de la bicicleta. Por ejemplo, tenemos este diseño, ¿verdad? De 1818, ¿verdad? En Alemania. Luego, ¿verdad? Tenemos a posteriori este otro diseño de 1830 en Escocia. De ahí pasamos a este otro diseño, ¿verdad? En Francia, en 1860. Luego, en 1870, pasamos a este otro diseño, siempre en Francia. Bueno, y fíjense lo complicado que habrá sido montar esta bicicleta. Este diseño creó muchos problemas en su momento, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres que no podían subirse, ¿verdad? Ahí, para usar la bici. Además, así como ahora hay antivacunas, también había antibicicletas en ese momento. Perdón. Ahora tenemos este diseño de 1885, ¿verdad? En Inglaterra. De ahí pasamos ya, ¿verdad? A la década del 60 y del 70, en donde ya tenemos diseños, ¿verdad? Más actuales, ¿verdad? Y en ambos casos son de Estados Unidos. Y bueno, ¿y por qué estuvimos dando así digamos, este review del diseño de la bicicleta? Y ahora lo vamos a comprender mejor. Primero, ¿verdad? Con relación a este punto, siempre, ¿verdad? Está lo que se da en llamar grupos sociales relevantes. ¿En qué consiste esto de los grupos sociales relevantes? Todos los miembros de un mismo grupo social comparten el mismo conjunto de significados e interpretaciones unidos a un producto concreto. El desarrollo de la tecnología es un proceso en el que los múltiples grupos sociales afectados negocian sobre su diseño. El diseño de un producto no cesa cuando funciona, sino cuando los grupos sociales relevantes para ese artefacto o producto llegan a un acuerdo. ¿Qué significa eso en otros términos? Que cuando se inventa algo, eso que se inventa no queda ahí nomás. Eso va evolucionando en el transcurso del tiempo. Eso se ha dado, por ejemplo, en la parte de transmisión de datos, ¿verdad? En donde se hacía inicialmente por vía telefónica, luego se utilizó frecuencia y ahora, ¿verdad? Prácticamente todo se hace, ¿verdad? Por fibra óptica o por frecuencia. Prácticamente no se usa ya la línea telefónica. Ocurre la misma cosa con los teléfonos celulares. Creo que ya estamos en tercera o cuarta generación en lo inherente a teléfonos celulares. Para ver qué grupos sociales son relevantes, debemos preguntar si el artefacto tiene algún significado para todos los miembros de un grupo social. Obviamente el grupo social consumidores o usuarios cumplen ese requerimiento, pero también hay que estudiar si se deben incluir otros grupos sociales menos obvios. En el caso de la bicicleta, hay que mencionar a los anticiclistas. En su momento también hubo un grupo que se oponía, ¿verdad?, al uso de las bicicletas. Y en cuanto a lo actual, ¿verdad? Eh, ¿Qué es relevante para nosotros en la tecnología? Y bueno, hoy en día quien no tiene un smartphone es un extraterrestre prácticamente. El que no tiene WhatsApp o Telegram, ¿verdad? Digamos,
está totalmente, ¿verdad? Fuera de órbita, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y son esas cosas las que se van imponiendo de a poco. Siguiente punto, flexibilidad interpretativa. Cada artefacto o producto tiene diferentes interpretaciones para cada uno de los grupos sociales afectados por su diseño. Esta idea sugiere que el diseño de nuevos productos en un proceso abierto que puede producir diferentes resultados en función de las circunstancias sociales de desarrollo. Los ancianos y los problemas de seguridad que planteaba la bicicleta de rueda alta que estuvimos viendo recién, con su rueda tan grande, las mujeres y los vestidos que posteriormente plantearían conflictos morales inclusive, o la aportación al conflicto que hizo Dunlop con la incorporación de la rueda neumática. Al comienzo también hubo rechazo, ¿verdad?, a que la bicicleta utilizara las cubiertas que ahora se usan regularmente, porque le decían que no era seguro, que con usando eso la bicicleta era muy resbalosa y cosas por el estilo. Y cuando se impuso la rueda neumática, cuando se dieron cuenta que la velocidad de la bicicleta era mayor utilizando justamente ese tipo de artefactos. Tercer punto, ¿verdad? Cierre y estabilización. Un proceso de diseño en el que participan o tienen intereses distintos grupos sociales puede experimentar controversias cuando existen distintas interpretaciones sobre la imagen del artefacto. Ese diseño continúa hasta que los conflictos se resuelven y el artefacto no supone un problema para ningún grupo. Hay dos formas de que se produzca el cierre: retórico y por redefinición. El retórico se produce cuando existe una declaración por algún grupo de que la controversia ha terminado y no hace falta ningún diseño más. En el caso de la bicicleta, se anuncia en prensa que el nuevo diseño es perfectamente seguro. Y bueno, es más o menos lo que sucedió acá con el Metrobús. Desde un primer momento había muchos intereses creados en que ese proyecto no salga. Y ahí entonces, ¿verdad?, un grupo social, ¿verdad?, en un momento dado dijo, bueno, este proyecto ya no corre. Se suspende lo del Metrobús. Y llegaron al colmo de romper, ¿verdad?, las cosas que ya se habían construido para rediseñar otra vez, ¿verdad?, digamos, Eusebio Ayala y su continuación Mariscal Estigarribia. El cierre por redefinición ocurre cuando los problemas son replanteados y redefinidos de forma que no supongan más problemas a los grupos sociales. En el caso de la bicicleta, Dunlop incorporó la rueda neumática para solucionar el problema que planteaban las vibraciones de los diseños de bicicleta de la época. Sin embargo, esta solución propició el rechazo de tres grupos sociales: ingenieros, ciclistas y profesionales, que veían cómo ese tipo de gomas resbalaba sobre las carreteras y caminos mucho más frecuentemente que las tradicionales. Al montarse la rueda neumática en una bicicleta de carreras, rápidamente se silenciaron las críticas. En la industria automovilística, los primeros autos eran eléctricos. Los siguientes fueron a vapor. Y en última instancia aparecieron, ¿verdad?, los autos con motores de combustión interna, que son los que hasta ahora estamos utilizando. Y que se ponen de acuerdo los países productores y entonces regulan la producción y entonces fijan los precios que ellos quieren a sus productos.
¿Cuándo se inició este cártel? Por llamarlo de alguna manera. Y en los primeros años de la década del 70, en Egipto había un presidente llamado Anwar el Sadat. Y él fue el que propuso un embargo petrolero que fue acatado por la mayoría de los miembros de la OPEP. Y el precio del petróleo empezó a subir hasta las nubes, ya en la década del 70. Se vino una reacción, ¿verdad? Especialmente de parte de Brasil, que no era autosuficiente en materia de combustible. Y ellos en la década del 80, en los primeros años de la década del 80, ya empezaron a fabricar autos a alcohol, pero con una grave falencia que superaron ahora. ¿Cuál era el problema de los autos a alcohol? No arrancaban en el invierno. Pero eso era, después solucionaron y hoy en día ya no es problema. Y entonces creo que por ahí está el camino en nuestro caso, ya que no producimos petróleo. Incentivar el uso del alcohol, sobre todo en los automóviles, y ir viendo también la posibilidad de incorporar ya transporte eléctrico. Pero acuérdense, siempre hay grupos sociales relevantes que están ahí pendientes, ¿verdad? De mucho poder, poderes fácticos, que detrás de entre bambalinas están ahí siempre, digamos, llevando agua a su molino. El número 4, contexto amplio. Es el amplio entorno cultural y político en el que el desarrollo del producto se lleva a cabo. Son las condiciones de interrelación entre los grupos, las reglas que gobiernan esas relaciones, los factores que contribuyen al poder de unos grupos sobre otros y que son invisibles a los técnicos. Un ejemplo paradigmático de la influencia del contexto es el proyecto One Laptop per Child, una laptop por niño, lanzado por Nicolás Negroponte desde el MIT en el año 2005. Creo que se refiere por la sigla al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que pretendía llevar un ordenador portátil a cada niño del tercer mundo con fines educativos a un precio de $100. Bueno, soñar no cuesta nada. ¿Qué sucedió después? Veamos. La realidad, 3 años después, es que el número de unidades vendidas fue mucho menor a lo esperado. 300.000 frente a las millones de unidades planeadas. Conflictos de intereses con los fabricantes de software, ¿verdad? Y voy a señalar ¿verdad? Microsoft versus Linux. Linux, ¿verdad? No tiene nada que ver en el esquema porque Linux es gratis. Los países competidores, China, con los compradores, ¿verdad? Entonces exigían pedidos mínimos con la tecnología utilizada y se tiende, ¿verdad?, a dispositivos multifunción. Entonces este proyecto, ¿verdad?, maravilloso, ideado por este señor, fue un total fracaso. Recuerdo cuando había asumido recién el presidente Lugo, y no estoy haciendo apología a favor de su gobierno, quiero aclararlo, habían llegado a Paraguay, ¿verdad?, unas laptops para los niños que utilizaban justamente el sistema operativo Linux y que se distribuyeron de forma gratuita a nuestros niños. Recuerdo perfectamente que eso había sucedido. Profesor, Sí, disculpe que le interrumpa. no, justamente por Eh, eso ya dejé de presentar porque quería escucharle. Decime. sí, profe, yo fui formador de One Laptop per Child. Yo trabajé en Paraguay Educa cuando se iba a instalar el proyecto en Cacupé. De hecho, yo soy cacupeño y en el año 2009 empezamos a trabajar acá en Cacupé. Y la verdad que el proyecto en sí es muy bueno.
Y el sistema que utiliza las computadoras, o sea, el software que usaba era Linux, pero tenía un nombre otra vez que era una adaptación para poder aprender, para poder trabajar en las escuelas, en las aulas, que se llamaba Sugar. Ujú. Y la verdad, profesor, es un proyecto muy bueno. Hasta ahora sigue en Cacupe. Yo tengo alumnos, profesor, que fueron mis alumnitos en quinto grado y ahora son mis profesores. Yo me suelo inscribir en estos cursos de robótica, en los cursos de diseño 3D para poder usar las máquinas. Yo tengo alumnos que son jovencitos, que ganaron becas, inclusive gracias a esa capacidad que pudieron ellos trabajar, ¿verdad? En la época de la escuela. Y es espectacular, o sea, la verdad que el proyecto fue muy bueno, profe. Y yo recuerdo que en la época de Lugo habían esas máquinas que usted dice, pero trajo ese ministro, ¿cómo se llama? El Riar, barbudo, Riar. él trajo otras máquinas, profe, y ese tenía Microsoft, tenía Windows, era, profe, Ujú. el que él trajo. El otro fue una donación que consiguieron Cecilia Rodríguez Alcalá y no recuerdo el otro nombre del otro joven que fueron al MIT a una conferencia y después buscaron ahí un contacto y pudieron contarle que ellos querían que en Paraguay también se traslade el polo tecnológico. Y profe, otra cosa, último para terminar nomás. En Uruguay, cuando cuando se empezó a trabajar este mismo proyecto, a mí me tocó ir después de 4 años de que ya se estaba ejecutando el proyecto Una computadora por niño en Uruguay, que ahí sí fue una política pública, no como en Paraguay, que fue solamente un distrito. A mí me tocó ir a una conferencia, pero era de administración. Yo me fui por la facultad, por otra cosa. Y era impresionante, profe, cómo los chicos estaban, te estoy hablando del año 2011 por ahí, profe. Los chicos sacaban su computadora, estaban en el mercado, estaban en cualquier lugar y todos los chicos estaban trabajando, haciendo sus tareas, pero ahí es diferente porque ahí era, ¿cómo se dice? Se planteó o se trabajó con una visión de que Uruguay se convierta en el nuevo exportador de software a nivel América, ¿verdad? América del Sur, para que los chicos, los jóvenes, puedan prepararse para poder generar a ver un poco, o sea, usar su mano de obra y su capacidad para poder vender programas al mundo. Ahí, por ejemplo, ellos, yo creo que llegaron al objetivo. Seguramente cambiaron ya también ahora un poco la política y cambiaron el sistema, pero yo sé que les funcionó, bro. Yo llegué a leer varios informes ya y lastimosamente en Paraguay es muy difícil que se llegue a implementar un proyecto así macro. Es muy difícil porque los profes luego tienen muchas limitaciones con respecto a la tecnología y no hay mano dura para poder, no digo obligarles, porque el docente pues tiene que tener luego esa pasión para poder aprender, pero muchas veces los docentes que están tierra adentro no le importa tanto aprender sobre tecnología, le importa más darle la oportunidad de comer una merienda, de desayunar a sus alumnos, de que no tengan frío, de que tengan agua. A veces no tienen ni luz en la escuela y para poder trabajar con la computadora tenés que tener energía eléctrica, tenés que tener ¿cómo se dice? Conectividad todos los días, las 24 horas, y tenés que tener seguridad porque se puede robar tu servidor y un montón de cosas así. Eso nomás quería eh, acotar, acotar un poco sobre este tema, profe. Muy interesante la clase de hoy. Mira, todos estos comentarios que vos acabas de hacer también son muy relevantes, ¿verdad? Sí, es cierto, la realidad de nuestros chicos de tierra adentro, ¿verdad? En el campo, es diferente a la realidad que tenemos acá en las zonas urbanas, ¿verdad? Cuando hablo de zonas urbanas, yo no me refiero solamente a Asunción, me refiero a las capitales departamentales y todo eso que ya tienen más acceso a la tecnología. Es cierto, yo tengo un primo que es maestro rural, ¿verdad?
Y él, por ejemplo, a las 6 de la mañana él se va a preparar el agua que va a sacar, va y saca agua que después van a beber sus alumnos, ¿verdad? Y es de un pozo artesiano que ellos mandaron construir, ¿verdad? A través de la comunidad. O sea que el maestro tiene que estar, como está diciendo, ¿verdad? Ocupándose de otras cuestiones, ¿verdad? Que no tienen mucho que ver con su área. Es cierto. Y con relación a alumnos que después fueron profesores, bueno, a mí ya me pasó exactamente lo mismo. Recuerdo muy bien cuando vino el Windows 3.1, ¿verdad? Que fue un boom en ese momento. Bueno, yo no me quería quedar atrás tampoco y me inscribí para un curso en el Centro Nacional de Computación que está ahí en la UNA en el campus. Y era en verano, en enero era el curso. Y me fui y me encontré que mi profesora había sido mi alumna unos años atrás, ¿verdad? Y bueno, se cambiaron los roles, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿verdad? Yo siempre dije que el estudiante, ¿verdad? El alumno, a la larga tiene que superarle a su profesor. Digamos, es como una obligación moral que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque está, digamos, es sangre joven, eh, tiene otra visión, ¿verdad? Tienen otra visión y tienen ya más acceso también a las nuevas tecnologías. Ya son todos nativos digitales, cosa que no es, ¿verdad? Mi caso. Yo por primera vez he visto una computadora en mi vida cuando tenía 18 años, ¿verdad? Y era Sí, un armatoste. migrante, Eh, migrante digital, brother. Exactamente, un migrante digital. Muy bien, para ir redondeando, ¿verdad? Justamente en la última parte de nuestra exposición, estuvimos viendo el conflicto de intereses entre los sistemas operativos, específicamente entre el Windows y el Linux. Entonces, en forma transversal, preparé un material que sobre Linux, ¿verdad? Para enterarnos un poquitito más, ¿verdad? Sobre el punto. Ahí tenemos ahora nuestra primera pantalla, sistema operativo Linux. Linux, la mayoría de las es gratis, ¿verdad? Tiene lo que diríamos versiones en Windows. En realidad en Linux se dice distribuciones. Tiene varias distribuciones. Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, etcétera. Y vamos a ver un poquito cómo nació Linux, ¿verdad? Y primeramente vamos a hablar un poco de Unix, ¿verdad? Que es el mejor sistema operativo que se creó hasta ahora, pero lógicamente, ¿verdad? Debido al transcurso del tiempo y la irrupción de nuevas tecnologías, también fue quedando atrás. ¿Por qué estoy diciendo que Unix probablemente haya sido el mejor sistema operativo? Aparte de ser el más económico. Primero, por lo estable que era, digamos, Unix. Y segundo, ¿verdad? Si uno trabajaba en un entorno de Red LAN, por ejemplo, con un sistema operativo Unix, no necesitabas que tu terminal tuviera CPU, disco duro y todas esas cosas. Tu terminal nada más debía tener un teclado, una pantalla y una tarjeta de red. Y eso directamente ya se conectaba al servidor, ¿verdad? Y como les dije, la estabilidad de Unix, ¿verdad? Era un sistema operativo que nunca se te quedaba colgado. Algo que le ocurrió, por ejemplo, a Bill Gates cuando hizo la presentación de su Windows 98. En plena presentación se le quedó colgado su Windows. Un comentario al margen. Y ahora vamos a empaparnos un poquitito más, ¿verdad? De Linux. Linux es un sistema operativo de software libre, en el cual no es necesario adquirir ninguna licencia para su uso. Así que puede ser instalado por todas las personas que deseen usarlo. Este sistema operativo fue creado por Linus Torvalds en Helsinki, capital de Finlandia. Todo comenzó con un emulador terminal que servía solo para el hardware que él tenía, que a su vez era independiente de un sistema operativo. Al programa tenía acceso solamente Torvalds en la universidad en la que estudiaba. El nombre Linux proviene de su creador Linus Torvalds,
al cual no le gustaba tanto, ya que le parecía muy egoísta el nombre. Pero gracias a un amigo de la universidad, quien coloca el programa en los servidores, pudo hacerse conocido con este nombre Linux, ¿verdad? Y acá tenemos esto, ¿verdad? Que nadie se enoje, pero no, esto no está relacionado con los olimpistas. Un comentario al margen, que nadie se enoje. ¿Qué más podemos decir? Es un sistema adaptable y de código libre al que puede acceder todo el mundo que quiera hacer uso de él. Es multitarea y multiusuario, para así poder realizar o usar diversos software al mismo tiempo. El sistema operativo Linux se basa en el sistema Minix. Perdón, ahí está. Que a su vez, ¿verdad?, está basado en el sistema Unix. Entonces por eso es que primeramente me refería a Unix. Porque lo que Torvalds hizo es tomó el código de Unix y lo adaptó, ¿verdad?, a las PC y a las notebooks. Torvalds fue añadiéndole herramientas y utilidades, haciéndolo operativo. A partir de la primera versión de Linux, el sistema ha sido modificado por miles de programadores de todo el mundo, bajo la coordinación de su creador. En 1983, Richard Stallman inició el ambicioso proyecto GNU con el propósito de crear un sistema operativo similar y compatible con Unix y los estándares POSIX. 2 años más tarde, en 1985, creó la Fundación de Software Libre, FCF, y desarrolló la licencia pública general de GNU para tener un marco legal que permitiera difundir libremente el software. De este modo, el software de GNU fue desarrollado muy rápidamente y por muchas personas. Esto debía ser desarrollado en el proyecto GNU Hard, pero Hard demostró desarrollarse muy inactivamente, porque encontrar y reparar errores, eliminación de fallos, debugging en inglés, era muy difícil, debido a las características técnicas del diseño del micronúcleo. Con relación a Stallman, ¿verdad?, antes de continuar, él había venido al Paraguay a dictar una conferencia en el Banco Central del Paraguay. Fue un éxito total de gente. Yo quise asistir, pero ya no conseguí más lugar, ¿verdad? Un comentario al margen. Y ahora vamos a retomar otra vez, ¿verdad?, lo de Linux. En 1991, Linus Torvalds comenzó un proyecto que más tarde llegó a ser el núcleo de Linux. Núcleo o kernel, ¿verdad? Esto fue al principio un emulador terminal, al cual Torvalds solía tener acceso en los grandes servidores Unix de la universidad. Él escribió el programa expresamente para el hardware que usaba, e independiente de un sistema operativo, porque quiso usar las funciones de su nueva computadora personal, que era un 386. Estamos en el 91. Este es aún el estándar de hoy. El sistema operativo que él usó durante el desarrollo fue Minix, y el compilador inicial fue el compilador GNU-C, que aún es la opción principal para compilar Linux hoy día. Características del sistema operativo Linux. Antes de avanzar, ¿verdad?, Linus Torvalds primeramente creó en Assembler el sistema operativo Linux. Luego eliminó esa opción y lo volvió a reescribir en lenguaje C, que es el que finalmente se adoptó. Lo mismo había ocurrido con Unix. Unix primeramente se escribió en Assembler. Después dejaron de lado eso y adoptaron lenguaje C. De paso reivindico un poco la materia que enseño en la Politécnica, que es justamente el lenguaje C, entre paréntesis. El sistema operativo Linux cuenta con diversas características, las cuales han llegado a posicionar a este sistema operativo dentro de los más usados en el mundo. A continuación vamos a conocer algunas de las principales características de Linux.
posee un código abierto. Esta es una característica de dicho sistema y se refiere a la orientación democrática que posee el Linux como sistema operativo. Esto hizo a sus desarrolladores liberar para las personas el código fuente del sistema. De esta sencilla manera, miles de usuarios voluntarios de todo el mundo lo enriquecen con su creatividad y nuevos aportes. En pocas palabras, ¿qué es lo que hizo Torvalds? Creó el kernel y alzó en internet para que gente de todo el mundo pudiera ir añadiéndoles cosas. Pero él iba supervisando eso personalmente. Y si le parecía pertinente, entonces lo adoptaba, ¿verdad? Y así fue creciendo el sistema operativo en base al aporte de programadores de todo el mundo. Características del sistema operativo Linux. Es multiusuario. Esto quiere decir que el Linux es un producto que está completamente en las manos de los usuarios. Es multitarea, ya que puede ser capaz de llevar a cabo la funcionalidad de varios programas a la vez. Es fácilmente adaptable, con el cual se puede adaptar a cualquier tipo de dispositivo. Es personalizado, lo cual nos permitirá como usuarios poder adaptar nuestras propias interfaces de acuerdo a nuestras necesidades. Probablemente su mayor virtud es seguro, lo cual es una de las características más populares del sistema operativo Linux. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a que no tiene casi vulnerabilidades. Es muy difícil hacer un virus para Linux. Es independiente, lo que hace que tenga la capacidad de ser modificado y redistribuido libremente. Es robusto. Esto nos da la manera de traducir en una mejor estabilidad en su funcionamiento operativo. Es escalable. Esto se refiere directamente a que Linux presenta una gran capacidad de reaccionar y adaptarse a las necesidades contractuales. Tres ventajas fundamentales de Linux que le dan una gran consideración. Es robusto, estable y rápido. Es libre. Ya no está restringido a personas con grandes conocimientos de informática. Es más, las versiones actuales cada vez se parecen más a Windows, realmente. Los inconvenientes de Linux más importantes podrían ser, pero esto no es culpa de Linux, ¿verdad? Primero, es incompatible, ¿verdad?, con Windows. Y otro de los problemas es que desde Windows no podemos escribir en particiones Linux. En la mayoría de las distribuciones Linux debe conocer tu hardware a la hora de instalar. Esto también ya, digamos, se está adaptando ahora y ya prácticamente es plug and play, ¿verdad?, los sistemas operativos que usamos hoy día. ¿Qué más podemos acotar? Las razones para usar Linux. Es robusto, estable y rápido, ¿verdad? Ya no hay un 386 en el mercado, pero con eso lo que se quiere decir es, ¿verdad?, que no necesitamos un equipo muy potente. El manejo de la memoria de Linux evita que los errores de las aplicaciones detengan su núcleo, ¿verdad? Por eso que casi nunca queda colgado. Es multitarea, soporta gran variedad de entornos gráficos. Hay miles de programas libres para Linux, ¿verdad? Y permite navegar por internet. Casi cualquier aplicación Unix puede usarse en Linux. Existe gran documentación libre y las libertades de copia y modificación permiten usar GNU Linux para facilitar servicios sin depender de terceros. Tenemos acá una cronología, ¿verdad? Vamos a ir mirando así rápidamente nomás, por razones de tiempo. Bueno, tenemos, ¿verdad?, en 1983 Stallman. En 1989 Stallman también escribe GNU, ¿verdad? Y en el 91 es donde aparece el Linux, ¿verdad? Realmente. A partir de ahí, ¿verdad?, vinieron varios otros cambios, varias otras distribuciones, ¿verdad?
tenemos la del 92, tenemos la del 93, tenemos la serie 1X del 94 y después tenemos ahora en 1995, después la serie 2X que aparece en el 96, vamos evolucionando, ¿verdad? En el 97, en el 98, en el 2000, ¿verdad? Todos estos cambios se fueron dando, ¿verdad? En el tiempo y es un cronograma rápido. Esto va a quedar en el aula virtual. Y luego tenemos, ¿verdad? Los cambios de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y continuamos, ¿verdad? Hasta nuestros días, cuando se publica en el 2019 la versión 5.0 del núcleo Linux. Y lo más importante, ¿verdad? La computación en la nube, de lo cual tanto se habla, ¿verdad? En donde ya podemos guardar nuestras cosas en la nube y cosas y cuestiones por el estilo. La computación en la nube hubiera sido imposible, ¿verdad? Sin Linux. Y yo me animo, ¿verdad? Me arriesgo a apostar que probablemente nuestro Moodle que estamos usando acá en la Poli esté funcionando en un servidor Linux. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Ya por cuestiones de tiempo, vamos a dejar para la siguiente sesión un review, ¿verdad? De lo que les preparé también, ¿verdad? Y que es un ratito la distribución Ubuntu, ¿verdad? Esto yo lo alcé así mismo como ustedes lo están viendo en mi LinkedIn, ¿verdad? Por eso que están viendo así cosas a lo mejor medio llamativas como esta, ¿verdad? Y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero dejé nomás así, directamente bajé nomás allá en mi LinkedIn. Además, después de todo, ¿verdad? Como dijo una vez el arquitecto Rubiani, nuestro apellido pues no es algo que escribimos nomás en nuestra cédula de identidad. Nuestro apellido, sea cual fuere, tiene una historia, ¿verdad? Y sería interesante que cada uno se interese un poco, ¿verdad? De la historia de su apellido, de dónde viene y todo tipo de cosas. También, ¿verdad? Preparé ¿verdad? La distribución Sorin, este material. Pero vamos a dejarlo para la siguiente sesión por razones de tiempo. Porque ya se nos está yendo ahora en este momento nuestro horario. Muy bien, antes de levantar entonces la sesión del día de la fecha, ¿hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, chicos? Mi parte no, licenciado, todo claro. Ok, muchas gracias. Profe, Sí, profe, sí, decime. sí, yo quiero darle nomás mi conclusión, porque hace rato entendí de que el avance de la tecnología depende mucho, ¿verdad? De los actores de la sociedad. Y en el caso específico de Linux, si Microsoft no fuera tan grande económicamente y no fuera una potencia como lo es, yo creo que Linux iba a ser el sistema que íbamos a estar utilizando en mayor proporción en todas las instituciones y todos nosotros, ¿verdad? Porque una desventaja que yo encuentro al utilizar Linux es que todas las empresas trabajan con Microsoft. O sea, la mayoría de las empresas donde yo trabajé trabajan con Microsoft. Y por más que los programas sean muy parecidos, bueno, sí, muy parecidos, no son los mismos. Entonces, muchas veces existe esa incompatibilidad para la persona que desea trabajar. Entonces, uno opta por descargar nomás ya en su máquina o por tener la licencia nomás ya del Microsoft, porque es sería lo más convencional, profe. Por eso Así nomás. mismo, es lo que todo el mundo usa y no podemos remar contra la corriente. Eso mismo Así es, ocurre con el teclado, ¿verdad? Hay un teclado, o sea, nosotros estamos usando un teclado. Fíjense ahora si tienen, cuando puedan, fíjense en su teclado. Y nuestro teclado se le llama QWERTY. ¿Por qué QWERTY? Porque es QWERTY, ¿verdad? Eso está en la parte superior del teclado. Sin embargo, hay un teclado que se llama Dvorak, en donde la composición de las teclas es distinta.
y se hicieron competencias entre mecanógrafos Dvorak y mecanógrafos QWERTY, ¿verdad? Estamos hablando todavía de máquinas de escribir, y siempre ganaron los Dvorak en velocidad y precisión. Pero eso quedó de lado, no se usa y adoptamos el QWERTY, ¿verdad? La misma cosa, ¿verdad? Linux, solamente el 1% de los usuarios lo utiliza a nivel mundial y todo el mercado está dominado, ¿verdad? Prácticamente por Windows, ¿verdad? Esa es la realidad. Y bueno, entonces, ¿qué les parece si levantamos la sesión? Perfecto, Fidel, te estoy copiando. Si no tienen objeciones, entonces voy a cerrar la grabación, ¿verdad? Un momentito.